hermanos, pues vamos a ver el estudio, como les comentaba, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Algo interesante es que la Biblia nunca nos dice que nosotros recordemos el nacimiento de Jesús o que lo celebremos. Y pues parece que como cristianos es a donde le ponemos más énfasis, ¿verdad? La Navidad. Y no tiene nada de malo, es una bendición el recordar y reconocer que nuestro Señor se humanó para venir a darnos salvación. Pero algo donde pone mucho énfasis el Señor en la palabra es en que recordemos su muerte y su resurrección. Tanto es así que el bautismo y la Santa Cena, los dos hablan de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante? Porque es a través de su resurrección que nosotros podemos tener el pago completo de nuestros pecados, que podemos tener el acceso directo al Padre, porque Cristo venció a la muerte y todo fue completado. El sacrificio que hizo Cristo por nosotros fue completado al vencer la muerte con su resurrección. Y es porque Cristo resucitó que nosotros tenemos esta esperanza de la salvación. Cristo no se quedó en la tumba. Hay algunos que dicen, los musulmanes, que alguien robó su cuerpo, que lo pusieron en la India, que lo fueron a enterrar por allá, pero tenemos la palabra de Dios que nos dice que Cristo resucitó y que la tumba quedó vacía. Vamos a empezar viendo algunas profecías que hablan acerca de que el Señor Jesús iba a resucitar. Para que los judíos estuvieran atentos, ellos no les debía de caer de sorpresa el saber que Cristo había resucitado. Vamos a ver Isaías 53, que es un capítulo del profeta Isaías que habla justamente del ministerio de Jesucristo. Esto se escribió cientos de años antes de que Jesús viniera. Esto se escribió muchos años antes, anunciándole al pueblo judío que estuvieran preparados para que cuando viniera Cristo ellos supieran quién era este bebé que iba a nacer. Y ahora en el capítulo 53 se habla de su muerte y su resurrección. Isaías 53:10. Ahí va a aparecer en la pantalla. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya visto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos en el versículo 10 que se anuncia su muerte. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesús. Dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su ¿qué? Su vida en expiación. Esta palabra expiación es la que se utilizaba cuando hablaban de los sacrificios en el templo, que ofrecían a los animales como un holocausto por paga del pecado que habían cometido los hebreos. Era la expiación. Y Jesús ofreció su vida como una expiación por nuestros pecados. Dice, puso su vida en expiación por el pecado, pero verá linaje, vivirá por largos días. Aunque dijo que puso su vida en expiación, luego la profecía continúa diciendo que vivirá por largos días. Entonces está hablando de su muerte, pero que luego continúa viviendo. Y luego nos continúa diciendo el versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y aquí está mucho más claro, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Ahí está clarísimo, está hablando de que del que está hablando el profeta Isaías muere. Y fue contado con los pecadores, porque él, acuérdate, cuando murió, él fue puesto junto a dos malhechores. ¿Te acuerdas? Acaba de pasar Semana Santa, acabamos de recordar que Cristo fue puesto junto a dos malhechores. Él fue contado con los pecadores, llevando el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, vamos a ver otra profecía en Salmos 16:8. Aquí estamos viendo en el Antiguo Testamento que el judío debía de saber o podía conocer que cuando viniera el Mesías iba a morir y después iba a resucitar. Vamos a ver Salmos 16, 8 al 10. Igual va a aparecer aquí en la pantalla. Salmos 16, 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí,
porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora este capítulo lo escribió el rey David, el salmista. Y pues sería interesante que si tú vas a Israel, ahí está la tumba de David. Tú vas a Israel y hay un lugar arqueológico que es la tumba del rey David, muy famosa, puedes ir a verla, ahí están los huesos de David y de algunos otros patriarcas, ahí está. Pero, ¿por qué dice entonces el versículo 10, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? No está hablando de David, es un salmo profético que está hablando de alguien más, que está hablando del Mesías. Cristo murió, su alma fue llevada al Seol, nos dice la palabra, pero después él resucitó, ¿verdad? Salió del Seol y volvió a la vida, y su carne no vio corrupción. Entonces, este salmo profético está hablando de la muerte de Cristo y también de su resurrección. Ahora, vamos a poner Oseas 6, 1 y 2, si lo puedes poner en la pantalla, por favor. Otra profecía, Oseas 6, 1 y 2. Este versículo habla de cómo el Señor pues llama a arrepentimiento a la nación de Israel. Acuérdate que ellos eran pecadores, ellos no querían acercarse a Dios, eran idólatras, pero Dios los llama a que vuelvan a Él. Dice Oseas 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Siguiente versículo, nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto no era una coincidencia. ¿En cuál día resucitó el Señor Jesús? Al tercer día. Estaba anunciado. No sé si te acuerdas cuando hicimos los estudios de Navidad, que vimos las profecías que anunciaban que Jesús iba a nacer. Y te acuerdas que al principio en el Antiguo Testamento las profecías como que no eran muy claras, hablaban del Mesías, pero conforme se va acercando el tiempo, vemos que se van haciendo muy claras, que ya te dicen, van a ser en Belén, van a ser de una virgen, va a haber una estrella que va a anunciar dónde van a nacer, queda clarísimo, ¿verdad? Y aquí vemos que en que se va acercando el tiempo también va quedando claro, el Mesías va a morir y va a resucitar al tercer día. Ahora, ¿esto por qué le causaba conflicto a los judíos? El judío, él, pues de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento, esperaban a un Mesías que reinara, que viniera para reinar, porque la Biblia nos dice que va a venir el Mesías que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, que va a reinar, que va a tomar control. Y ellos cuando vieron a Jesús humilde, como un siervo, y que muere, pues ellos no lo podían entender, decían, se supone que viene a reinar el Mesías. De hecho, los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, Señor, ¿ya cuándo vendrás a instalar tu reino? Ya, ellos pensaban que ya iba a venir a poner su reino. Ellos no entendían que hay 2 momentos en que Jesús viene a la tierra. Nosotros vivimos la primera venida del Señor Jesús, que es pues lo que nosotros estamos estudiando. Él vino como un siervo sufriente, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero la Biblia nos habla de una profecía futura, que el Señor Jesús va a regresar. Y cuando el Señor regrese, ya no va a venir como un siervo. Él va a venir como el Rey de Reyes para reinar y va a establecer un reino por 1000 años. Va a regir con vara de hierro. Y eso es lo que esperaba el judío. Pero las profecías hablaban muy claramente de su muerte y su resurrección. Ahora vamos a Mateo 17. Por si no le había quedado claro a los judíos, y sobre todo a sus discípulos, ahora el Señor Jesús directamente, abiertamente, de forma muy sencilla, le explica a sus discípulos, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Por si no habían estado leyendo las profecías, por si estaban algo distraídos, el Señor Jesús abierto y directamente se los dice. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora el Señor Jesús fue muy claro. Las profecías eran muy claras que anunciaban que el Mesías iba a morir e iba a resucitar. Y ahora el Señor frente a frente les dice, me van a arrestar, me van a matar, y al tercer día voy a resucitar. Estaba clarísimo, ¿verdad? Muchas veces el problema no es
que no sea claro el Señor en su palabra. A veces el problema es que nosotros no queremos escuchar. A veces el problema es que nosotros no queremos creer lo que dice la palabra, ¿verdad? Podemos tener a lo mejor un vecino que nos causa muchos problemas, ¿verdad? Que te está atacando y te echa basura y está ahí causándote muchas molestias en tu casa. Y a lo mejor de pronto tienes la oportunidad de que dices, ¿sabes qué? Se me vino una oportunidad increíble. Vinieron unos policías para decirme que hay un delito en la casa de mi vecino. Yo puedo no decirle nada para que se lleve todo el problema a él, o puedo avisarle para que venga y lo solucione. ¿Y qué será lo que tengo que hacer? Porque me cae mal el vecino, mejor que caiga todo el problema en su casa. Y nos ponemos a orar, Señor, ¿será que debo de ayudar a mi vecino? O mejor que se lleve, que lleve su merecido porque es bien mal vecino. ¿Qué debo de hacer, Señor? La Biblia ya nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ya me dice muy claramente que yo debo de ser luz, que debo dar testimonio. Pero no es que la Biblia no sea clara, es que muchas veces nosotros no queremos escuchar. Cuando la Biblia me dice que tengo que amar a mi esposa, que tengo que respetar a mi marido, no es que no esté muy claro, es que no queremos escucharlo. Y aquí los apóstoles lo tenían clarísimo, el Señor Jesús iba a morir e iba a resucitar, pero no creían lo que decía el Señor. Mira, vamos a ver Mateo 27. Ya vimos las profecías, lo que se anunciaba que iba a pasar. Todavía no, ahí no sucedía nada, solo se estaba anunciando. Ahora vamos a ver el acontecimiento. Mateo 27. Vamos a ver el acontecimiento. Mateo 27. Que como les estaba comentando, ¿será que hay alguna profecía ahora que todavía no se ha cumplido, que hasta ahora estamos esperando que suceda? ¿Verdad? Un acontecimiento muy grande. Estamos esperando el regreso del Señor Jesús, estamos esperando el arrebatamiento y el regreso de Cristo, que está profetizado. Ahora falta si lo creemos o no, pero eso no cambia el hecho de lo que va a suceder. Y viene el momento de la resurrección de Cristo. Vamos a ver Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. En otro evangelio, en el evangelio de Lucas, aclara que José de Arimatea había estado en el concilio donde habían decidido arrestar a Jesús, pero que José de Arimatea se había opuesto, que él no estaba de acuerdo a los que lo estaban acusando. Él era un discípulo de Jesús. Y él entonces nos dice la palabra que era un hombre rico de Arimatea. Dice que también había sido discípulo de Jesús, 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Dice el versículo 60, fíjate, y lo puso en ¿cuál sepulcro? En su sepulcro nuevo. ¿De quién era ese sepulcro? De José de Arimatea. Ahora, nosotros cuando pensamos en la tumba de Jesús, no es que hicieron un hueco en la tierra y pusieron a Jesús y luego le echaron la tierra encima. Los millonarios, los ricos de esta región tenían otra forma en que podían ser enterrados. Ellos lo que hacían es que en una roca, Jerusalén es una zona muy rocosa, hay muchas montañas, muchas montañas que tienen, y lo que hacían los ricos es que en el muro de la montaña excavaban, hacían un hueco dentro de la pared, dentro de la roca, y ahí hacían como un mausoleo, era como un cuartito en la roca, donde ponían al muerto, le ponían una gran piedra enfrente y era una tumba, solo para millonarios, era muy costosa. Y esta tumba es la que José de Arimatea le da como un regalo al Señor Jesús. Ahora, ¿puedes poner en la pantalla Isaías 53:9? No era coincidencia. Isaías 53:9. Ahí está. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, porque murió crucificado junto a dos impíos. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El que lo pusieran en la tumba de José de Arimatea, que era un hombre rico, era para cumplir la profecía de que así iba a morir el Mesías. Fíjate, todo era para cumplir profecías, para que supieran que él era el Mesías. Ahora, vamos a volver a nuestra historia aquí en Mateo.
Dice el versículo 60, Mateo 27, 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, como ya lo vimos. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Quiénes estaban ahí cuando murió Jesús, cuando lo pusieron en la tumba? María Magdalena y María, la mamá de Jesús. Estaban las dos. ¿Y los discípulos? ¿Dónde estaban? Pedro, ¿te acuerdas? Había negado 3 veces a Jesús, se habían escapado. Estaban escondidos, tenían miedo. Y solamente estaba María Magdalena y María, la madre de Jesús, en la tumba, acompañando a Jesús en ese momento. Mira, vamos a ver algo interesante. Vámonos a Juan 19. Vámonos al libro de Juan, capítulo 19. Recuerda que los evangelios nos van narrando la misma historia, pero desde perspectivas diferentes. Algunos nos dan más información que habla de la misma situación. Nos va complementando el panorama de lo que estaba pasando. Ahora vamos a ver este acontecimiento desde el evangelio de Juan. Juan 19, versículo 38. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora nos dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Juan capítulo 3. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Nicodemo era un fariseo que había ido con Jesús porque él tenía miedo de los judíos, era un importante fariseo de la sinagoga de los judíos, pero que había creído en Jesús. Entonces va de noche a escondidas a hablar con Jesús y le pregunta, ¿cómo puedo ir al cielo? Y Jesús le dice, tienes que creer en mí. La única forma de ir al cielo es creer en mí. No puedes llegar al cielo por obras, es poniendo tu fe en mí como el Señor y el Salvador. Y le explica Juan capítulo 3, Jesús a Nicodemo. Ese Nicodemo es el que aquí nos está aclarando, por eso hace la aclaración, es el que había ido de noche con Jesús. Y dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. La mirra, los aloes eran especies aromáticas muy valiosas. ¿Te acuerdas qué le regalaron los magos a Jesús cuando nació? Oro, incienso y mirra. ¿Qué era la mirra? Era una especie aromática muy valiosa. Y esta mirra se utilizaba también para los entierros. Cuando los magos del Oriente le llevan esto a Jesús, era una manera de mostrar que él iba a morir. Hasta los magos del Oriente sabían las profecías que hablaban de que el Mesías iba a morir e iba a resucitar. En este momento llega la oportunidad en que esta mirra ahora es para el cuerpo del Señor Jesús. Pero lleva 100 libras. Ahora, 100 libras, haciendo la conversión de medidas actuales, son como 32 kilogramos. O sea, imagínate como 2 bolsas de súper así llenas, grandes, ¿no? 32 kilogramos de puros aloes y mirras. Ahora, ¿cuánto valía una libra de nardo puro? Pues teniendo en cuenta, ¿te acuerdas la historia cuando una mujer tira una libra de nardo puro en los pies de Jesús y lava con sus cabellos sus pies? Y dice Judas Iscariote, pues ¿por qué esto no se vendió para venderlo por 300 denarios y darlo a los pobres? ¿Te acuerdas? Una libra de mirra eran como 300 denarios. Un denario era un día de trabajo. Hoy en día, ¿cuánto vale el salario mínimo? Como 300 pesos más o menos. Ponle 300 pesos, lo redondeamos para que sea más fácil. Como 300 pesos. Una libra eran 300 denarios. 3 por 3, 9. Entonces, una libra de nardo eran como 9,000 pesos, más o menos. ¿Cuánto llevó Nicodemo? 100 libras. 100 libras. Cada libra eran 300 denarios. Era algo así como 9 millones de pesos lo que llevaba Nicodemo. ¿Por qué les hago esta comparación? Porque Nicodemo llevó lo más valioso que tenía para Jesús en el momento de su sepultura. Él no llevó lo que le sobraba. Él llevó algo muy valioso para él. ¿Pero por qué si Jesús ya había muerto? Por cierto, ¿dónde estaban los demás discípulos? Perdidos. Pero fue Nicodemo.
y llevó algo valiosísimo para él. ¿Qué sabía Nicodemo? ¿Qué sabía Nicodemo que iba a pasar después? Él sabía que lo estaba ofreciendo al Dios vivo. Él sabía que Jesús no se iba a quedar en la tumba y su fe se muestra por esta ofrenda que le hace al Señor Jesús. Era la fe que tenía Nicodemo en la resurrección de Jesús. Por eso está ahí, por eso estaba ahí María y María Magdalena también. Pero ¿dónde estaban los demás discípulos? ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, que ya vimos que era de José de Arimatea. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, mira, vamos a regresar a Mateo, pero ahora vamos a Mateo 27, nos faltó ver un pedazo, Mateo 27. Seguimos con nuestra historia. Mateo 27, vamos hasta el versículo 62. Ya vimos que estaba María y María Magdalena ahí en el sepulcro. Ahora, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, los judíos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjate, hasta los enemigos de Jesús se acordaron. Él dijo que iba a resucitar y no se les había olvidado. 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarle como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso de sellar la piedra es que le pusieron mortero, o sea, le pusieron cemento. De esta piedra grande que tapaba el sepulcro, lo llenaron con cemento para taparlo, que nadie lo pudiera mover, y llevaron una guardia romana a proteger, a patrullar esa entrada. Ahora, el romano era vida por vida. Si un soldado romano estaba, por ejemplo, patrullando, escoltando a un prisionero, y ese prisionero se escapaba, o sea, le quitaban la vida al soldado romano. O sea, si se te escapaba el prisionero, te mataban. Entonces, con todo lo que tenían, el soldado romano iba a buscar proteger, era su vida la que estaba en juego. Iba a proteger ese lugar. Ahora toman esa guardia romana y sellan la piedra para que nadie pudiera entrar ahí. Ellos, sin saberlo, estaban mostrando el cumplimiento de la profecía de la resurrección de Jesús. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos al capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quiénes fueron nada más? María y María Magdalena. ¿Y los demás discípulos? En su casa, llorando, tristes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ellos no fueron allá? ¿Por qué crees que María Magdalena y María habían ido? ¿Qué iban a ver al 3er día? ¿Qué iba a pasar al 3er día? Jesús dijo que iba a resucitar. Ahora ellos no habían visto a Jesús resucitado, pero por fe dijeron: pues vamos a ver si el Señor resucitó. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, que es un poco de cemento para Dios. Llega el ángel y quita la piedra, se sienta sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Nosotros creemos que la Biblia son los pensamientos de Dios o es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Todo lo que dice es verdad. No está narrando un relato de parábola. Está diciendo lo que pasó. Un ángel literalmente bajó, movió la piedra y se sentó ahí. Y tenemos el testimonio de los soldados. ¿Tú qué crees que había visto un soldado romano durante su vida? Pues era una nación bien violenta. Ellos no se espantaban fácilmente. ¿Cuántas cosas, cuántas muertes, en cuántas guerras habrá estado un soldado romano? Versículo 4. Y de miedo de él,
Los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Oye, qué sorpresa, Dios cumplió lo que dijo. ¿Dios cumplirá sus promesas? Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Es una promesa de Dios. ¿Qué otra promesa nos da el Señor? Pues nos dice también que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Es una herencia que tenemos de parte de Dios, es una promesa de Dios. Él no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir, es una promesa de Dios. Dios cumple sus promesas, amén. También dice la palabra que Dios es un Padre amoroso. Y el Padre ama al que ama, al hijo que ama, lo va a disciplinar si está en rebeldía. Es una promesa de Dios también. Ahora, Dios cumple sus promesas. La resurrección de Jesús era una promesa incondicionada de Dios. Si lo creían o no lo creían, iba a suceder. Y aquí está el cumplimiento de la promesa. Dice el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Por cierto, el ángel lo reconoce como Dios, porque le llama Señor. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Fíjate cómo él cumple su misión. He aquí os lo he dicho. Recuerda que los ángeles son el ejército de Dios, son soldados de Dios. Ellos son servidores de Dios. El ángel no es el que te protege, el que te protege es Dios. Recuerda que solo debemos adorar a Dios. No le pidas cosas a un ángel, ángel de mi guarda, dulce compañía, ¿verdad? Son servidores de Dios, pero a quien le tienes que pedir es a Dios Padre. Padre, protégeme, cuídame. Y Él en su voluntad puede enviar un ángel para cuidarte, pero viene de parte de Dios. Entonces no debemos adorar ángeles, no debes de pedirle cosas a los ángeles, no debes de tener estatuas de ángeles. El que te protege es Dios. Y aquí vemos que Él cumple su misión y dice, he aquí, os lo he dicho. Yo cumplí con lo que me dijo el Padre. Está cumpliendo su misión. Les da una misión. Resucitó Jesús, los discípulos están en Galilea, vayan y anúncienle a los demás. Versículo 8. Ellas entonces, saliendo del sepulcro con temor, porque imagínate, los soldados estaban como muertos ahí viendo el ángel, tenían temor y gran gozo, fueron, ¿cómo fueron? Corriendo. ¿Cómo irías tú? Imagínate, acabas de ver al ángel que te dice que Jesús resucitó, pues se fueron corriendo llenas de gozo. Salieron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús es digno de adoración, porque Él es Dios. Ellas le reconocen y ellas al reconocerle, le adoran. ¿A quién se presentó primero Jesús resucitado? A María y María Magdalena. ¿Por qué? Porque ellas estaban en el sepulcro. Porque ellas fueron las que por fe fueron al sepulcro, fíjate. Qué maravilloso. ¿Cuántos profetas en la historia del Antiguo Testamento hubieran deseado ver al Mesías resucitado? Y ellas por su obediencia fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Se les presentó el Señor Jesús primero a ellas. ¿Cuántas cosas podemos ver cuando nosotros somos obedientes al Señor? Cuando por fe le seguimos. Muchísimas gracias, hermano. Si por fe le seguimos, si por fe obedecemos, ¿qué te va a permitir el Señor ver? ¿Cómo te va a bendecir el Señor? No te estoy diciendo de evangelio de la prosperidad, no te estoy diciendo que te vas a volver millonario. Lo que estoy diciendo es que vas a poder ver a Dios obrando en tu vida. ¿Cuántas cosas vas a poder conocer del Señor solamente si por fe le obedecemos? Pues van ellas llenas de emoción, llenas de gozo. Versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos. Y qué gozo que el Señor Jesús te llame hermano, porque a los discípulos les llamó hermanos. Él no se avergüenza de decirnos hermanos, dice su palabra, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vámonos a ver Lucas 24:8. Vamos a continuar viendo la historia en otro evangelio.
¿Cómo crees que reaccionaron los discípulos cuando les dieron las noticias? ¿Se emocionaron, salieron corriendo todos a ver el sepulcro? ¿Oraron para darle gracias a Dios? Vamos a ver. Lucas 24:8. Vamos a ver desde el 7. El ángel está hablando con ellas todavía. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día, que es lo que habíamos leído que Jesús habló con sus discípulos. 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, ya vimos que iban corriendo, dieron nuevas de todas estas cosas a los 12 y a todos los demás. Ahora aquí no menciona que Jesús se les apareció en el camino, pero lo complementa el otro evangelio, nos da más información. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Aparentemente, cuando ellas iban corriendo en el camino, vieron a otras mujeres y no se aguantaron las ganas de decirles que vieron a Jesús resucitado y le comentaron a Juana y otras mujeres, y entonces ya van un grupo de mujeres corriendo allá donde están los apóstoles. Imagínate cómo llegaron, ¡ah! ¡Ábranme! Y tocando la puerta, oigan, tenemos buenas nuevas, todas emocionadas, imagínatelo. ¿Cómo crees que respondieron los apóstoles? Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Qué? ¿Jesús resucitó? En aquel tiempo, el testimonio de una mujer no era visto como legalmente válido. Era mal visto o no tenía autoridad legal. Qué interesante. No hubiera tenido más autoridad legal que Jesús se hubiera presentado primero delante de todos los apóstoles para que hubiera testigos varones. Dios no se equivocó. Lo hizo a propósito así. ¿Por qué se le presentó primero a ellas? Porque él sabía que era una prueba que le iba a poner a los demás discípulos. ¿Van a creer en el testimonio de sus dos hermanas? Y llegan y les parecen locura las palabras de ellas y no las creían. 12. El único que cree, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro y vio los lienzos solos, se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Y quedó testimonio que solo Pedro les creyó. Mira, vamos a ver Marcos 16:9. Marcos 16:9. Seguimos viendo esta misma historia. Marcos 16:9. Qué interesante. Habían visto a Jesús, habían caminado con él, habían visto que él había resucitado muertos, había calmado la tempestad, había calmado las olas. ¿Te acuerdas que decían, quién es este hombre que aún el mar y las olas le obedecen y los cielos le obedecen? Y estaban asombrados y dijeron, ¿quiénes dicen que eres tú? Y dicen, pues unos hijos de José. ¿Y ustedes quiénes dicen que ellos que eres? Y dijeron los discípulos, pues eres el Hijo de Dios. Y creyeron. Pero ahora dudan en el momento de la resurrección. Vamos a ver Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, que vimos que iba María con la otra María. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y ahora nos da más información. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando. Pues sí, imagínate, había muerto su maestro, pero aún así habían olvidado por completo que Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía, que habían sido vistos por ellas, no lo creyeron. Las emociones pueden hacer que dejes de escuchar la dirección de Dios. Cuando dejas que las emociones se descontrolen, la depresión, la tristeza puede afectarte en tu relación con el Señor. Ahora, las emociones vienen de parte de Dios, pero tenemos que aprender a encomendárselas al Señor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y acción de gracias. Si tienes una emoción muy grande por algo, llévalo al Señor. Descansa en Él, no permitas que esa emoción evite o sea un impedimento en tu relación personal con el Señor, porque ellos por estar tristes, llorando, destrozados, no escucharon que Jesús había resucitado. Hay que encomendar al Señor esas cargas. Ellos no habían creído que Jesús resucitó. Versículo 12.
Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Dijo, bueno, a ver, pues no le creyeron a las 2 mujeres, a ver si ahora le creen a 2 varones. Ahora envía 2 testigos varones. ¿Y qué dicen? Ni aun a ellos, pero ni aun a ellos les creyeron. Ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vamos ahora a Juan 20:19. Continuamos ya con la última parte. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, después de todo esto que pasó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, que es lo que acabamos de leer. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora vamos a saltar el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No voy a creer. Ahora, tuvo el testimonio de las 2 mujeres, de los 2 varones, ahora de todos los discípulos que habían caminado con Jesús y con él. Si yo no meto mi mano en su dedo, mi dedo en su herida, yo no voy a creer. Corazón duro. ¿Qué pasó después? 8 días después, estaba otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, voltea a ver a Tomás frente a frente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer un hombre después de estar en esa situación? Cae de rodillas. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús resucitado? No. No vamos a ver a Jesús resucitado, porque nosotros creemos por fe. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por fe en lo que dice Dios en su palabra, es que nosotros creemos en Jesús. Nosotros andamos por fe y no por vista, no por lo que vemos. Señor, si yo no meto mi mano en tu costado, no voy a creer. Señor, si yo no veo este milagro que te estoy pidiendo en oración desde hace tiempo, yo no voy a creer. Señor, si no me das este trabajo por el que he estado pidiendo, no voy a creer. Señor, si no me curas de esta enfermedad por la que he estado pidiendo, Señor, no voy a creer en ti. Señor, si no me respondes por lo que te estoy pidiendo, no voy a creer en ti. ¿Creemos en Dios por lo que vemos? Ahora, no me malentiendas, Él es el Dios Todopoderoso, todavía Él puede hacer milagros, claro que sí. ¿Pero lo sigo por los milagros o lo sigo por fe? Porque el mismo Señor dijo, antes bien, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está hablando de nosotros. No hemos visto, pero el creer, pues ya es algo que a cada uno de nosotros nos toca decidir. ¿Crees en Jesús o no? Lo que dice su palabra es verdad. Como te digo, estamos esperando una promesa más de Dios. ¿Cuál es? Que Jesús va a regresar. Estaba la profecía de su primera venida y se cumplió. Ahora esperamos su regreso, que está por cumplirse, no sabemos cuándo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero se va a cumplir. Lo esperes o no lo esperes. Este acontecimiento cambió la vida de los discípulos por completo. Vamos a ver Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Este versículo lo escribe Pablo en el 60 después de Cristo, pues Cristo murió en el 33, 34, 32, en el calendario gregoriano hay 1 o 2 años de diferencia con el calendario histórico, pero 60 años
o sea, 30 años después de la resurrección de Cristo, Pablo escribe esto, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos discípulos que tenían miedo, que se escondieron, que negó 3 veces Pedro a Jesús, después de ver a Cristo resucitado, sus vidas cambiaron por completo y entregaron su vida hasta el final por Cristo. Cada año cuando estamos recordando este tiempo, me gusta recordar cómo entregaron sus vidas los discípulos para que veamos el cambio que hubo en sus vidas. Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, fue el fundador de la iglesia en Antioquía y en Roma y murió crucificado. Pablo fue decapitado por Nerón. Santiago el mayor murió decapitado. Andrés murió crucificado. Bartolomé, ¿te acuerdas que lo vimos en la historia de Felipe y el eunuco? Que al principio es el que va y que le dice que ve un varón, ¿te acuerdas? Un israelita en el cual no hay ningún defecto. Fue despellejado vivo con cuchillos. Santiago el menor fue apedreado hasta morir. Juan murió de causas naturales en la isla de Patmos después de haber sido quemado con aceite hirviendo en todo su cuerpo y no murió. Tadeo murió decapitado. Mateo murió decapitado. Felipe murió crucificado y apedreado. Simón el celote murió crucificado. Y Tomás, el que no había creído en un principio, murió atravesado por lanzas. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias a Dios nosotros hoy en día no sufrimos tanta persecución como cristianos aquí en México, pero algo te va a costar seguir a Jesús. Hay un costo. Cuando tú decides ser luz, cuando tú decides vivir lo que dice su palabra, va a haber compañeros en tu escuela que ya no van a querer acercarse a ti, amigos, compañeros de trabajo, familia. Va a haber conflictos cuando tú decides vivir por Cristo, cuando decides vivir para Él. Ellos decidieron entregar sus vidas hasta el final, pero porque sabían algo. Vale la pena seguir a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, ganar el mundo y perder su alma? Ellos entregaron su vida por Cristo. Mira, vamos a terminar viendo 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Ahora, la salvación sabemos que no es por obras, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Tus obras muestran tu fe, muestran que has creído. 1 Corintios 15:57. ¿Cómo debe de cambiar mi vida sabiendo que Cristo resucitó? ¿Cómo debe de cambiar mi vida sabiendo que ahora soy un hijo de Dios, sabiendo que Él entregó su vida por mí, resucitó y que ahora yo tengo la promesa de la vida eterna? ¿Cómo puedo entregar yo mi vida por el Señor? Dice el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo puedes estar firme y constante creciendo en el Señor? ¿Cómo está tu andar con el Señor? ¿Cómo te congregas? ¿Cómo estás estudiando la Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración real con el Señor? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿En qué ministerio estás involucrado? ¿Estás tomando alguna clase de discipulado? ¿Estás siendo diligente en esa clase para seguir aprendiendo del Señor? ¿Cómo le puedes entregar tu vida a Él? Dice, estando firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Sigue a Cristo. Es un trabajo que no es en vano. Algo te va a costar, pero vale la pena. No sigas a Cristo por el premio, por el tesoro, por el milagro. Él es el Dios Todopoderoso. Claro que Él lo puede hacer, pero esa no es la razón de por qué le sigues. Porque no le sigues porque metiste la mano en la llaga. Le sigues porque Él es Dios y porque Él dio su vida por ti. Amén. Si Él dio su vida por nosotros, nosotros vamos a dar nuestra vida por Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que tú resucitaste, Señor, que la tumba está vacía, que venciste la muerte y que gracias, Señor, a ese sacrificio, ahora nosotros tenemos vida eterna, tenemos el acceso al Padre a través de Cristo Jesús.
Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestras vidas. A cada uno de nosotros muéstranos cómo podemos, Señor, entregar nuestras vidas a ti. En qué aspecto nos estás pidiendo que seamos más firmes, que seamos más constantes, creciendo para ti, Señor, porque sabemos y nos recuerdas que todo el trabajo que hacemos para ti no es en vano, Señor. Gracias por tu amor que tienes por nosotros tan grande que no merecemos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú nos amaste a nosotros, Señor, en la cruz. Gracias, Padre, te doy por este tiempo y gracias, Señor, también por el recordatorio que nos das de que gracias a que hubo hermanos fieles, Señor, estos 12 apóstoles que cumplieron su trabajo también de evangelista con valor, Señor, pues hoy estamos aquí nosotros sirviéndote. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros esa herramienta útil que también lleve tus buenas nuevas a otros que no te conocen. Gracias, Señor, te doy por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.